Bueno, buenos días. Aprovechamos que la mitad de la iglesia sube a la escuela dominical. Hoy somos pocos. Menos cuarto, ¿vale? Terminamos a y media. Quiero que penséis en vuestra mente, no quiero que lo exterioricéis. Si alguien no se puede retener, pues que lo exteriorice, pero quiero que penséis en vuestra mente qué es lo que más os cuesta hacer dentro de una vida espiritual, vida cristiana, que cada uno tiene, ¿no? ¿Qué es lo que más os cuesta cumplir de lo que creemos y dice la Biblia con respecto a los mandamientos, con respecto a una forma de actuar? Quiero que penséis qué es lo que más os cuesta hacer. A ver si estamos todos de acuerdo. Como no nos lo vamos a contar entre nosotros, seguramente cada uno tendrá su propio... Pero quiero que penséis lo que más os cuesta hacer. Si tenéis que cerrar los ojos, cerráis los ojos. Si hay que concentrarse. ¿Todo el mundo lo ha pensado ya? Y ahora quiero que penséis qué es lo que más le pedís al Señor o a Dios a diario o en cada momento de vuestra vida. ¿Qué es lo que más solicitáis del Señor? ¿Qué es lo que más anheláis o habéis recibido del Señor? Pensadlo también. Y ahora decidme si tiene alguna conexión. ¿En algún caso ha tenido alguna conexión entre vos? ¿Lo que os cuesta trabajo hacer de lo que tanto pedís y anheláis? ¿Hay conexión? Bueno, ahora vamos a levantar la mano quien haya pensado en el perdón. ¿Alguien ha pensado en el perdón? Yo porque lo traía preparado, pero ¿alguien más ha pensado en el perdón? Muy pocos hemos pensado en el perdón, ¿vale? Bueno, otros hemos pensado en otras cosas, en el primer punto. Y en la segunda parte, ¿cuántos habéis pensado lo que le pedís perdón a Dios? Que es la cosa que más le pedís a Dios. ¿Alguno? ¿Uno? Bueno, yo en este caso, 1, 2, bien, ¿vale? Bueno, estamos. Si os dais cuenta, y hoy es un buen ejemplo, venimos a la iglesia y aparentemente en ninguna canción le pedimos perdón a Dios. En ninguna oración le pedimos perdón a Dios. En ningún pensamiento aparentemente le pedimos perdón a Dios. Pero si notamos que el perdón está ahí, transformado en agradecimiento, ¿no? Venimos aquí porque somos perdonados, no venimos a pedir perdón. Fuimos perdonados, primeramente. Y notamos en nuestra congregación, en nuestras reuniones, que somos de agradecer. Es verdad que en la intimidad de nuestras oraciones, en la intimidad de nuestras casas, en la intimidad de nuestros problemas, pedimos muchas veces perdón y nos cuestionamos muchas veces el perdonar a los demás. Este pensamiento que me venía en estos días, hace un mes más o menos, me venía derivado de viendo algún vídeo de YouTube. Vi un vídeo de hará unos 20 años cuando un padre de una hija asesinada por un asesino en serie en Estados Unidos, algo real, existe ese vídeo, no lo iba a poner por derechos de copyright seguramente de YouTube porque no aportaba tampoco mucho, pero existen, ¿no? Existen muchos vídeos así. Cuando ese padre le dice al asesino de su hija, otros le dicen barbaridades, lógico y totalmente comprensible. Le dice, en cierto modo le dice que ha retado a su propia fe, lo ha hecho pensar en cumplir sus creencias y que Dios le dice que le perdone. Y le dice, te perdono. A ese asesino en serie pues se le caen algunas lágrimas. Evidentemente no entramos en el tema de... No vamos a entrar en el tema de si esa persona fue perdonada. Él lo perdonó. Este padre perdonó. Está cumpliendo cadena perpetua. Cuando yo vi ese vídeo, pensé mucho en lo que banalizamos el perdón. Pedimos perdón cuando vamos a pasar por entre una muchedumbre, perdón. Pisamos a alguien, perdón, como una frase hecha. Pedimos perdón
esperando que la otra persona nos perdone, pero sin haber recapacitado entre nosotros mismos si verdaderamente lo merecemos, lo creemos y no vamos a volver a hacerlo. Entonces, pensando en eso, pensé que era muy banal, muy humano el perdón, era muy de andar por casa, muy gratis, muy gratuito. Claro, viéndose padre de una hija asesinada, habiendo tambaleado su fe o cuestionado su fe, pasado por el filtro de Dios, ¿qué haría? ¿Qué me pide, Señor, que haga? Y yo perdono al asesino de mi hijo. Eso no lo hemos visto ninguno en esa situación. Pero esos son la verdadera forma de perdonar, o una de las formas en las que verdaderamente comprendemos cuál es el perdón. Si nos abstraemos o vamos mucho más atrás, nuestro Dios nos perdona después de la muerte de su Hijo. Su Hijo murió por nuestros pecados y Él nos perdona a nosotros. Un perdón similar, ¿no? Nos lleva a ese tipo de perdón. De ahí me viene el pensamiento de hoy, de hablar un poco sobre perdón. A veces cuando te piden o te ponen para hablar o traes un pensamiento, es como ir al Mercadona o al supermercado. Vas por 2 cosas, piensas hablar 2 cosas y te traes el carro lleno. Y si vas con hambre, ya sabemos lo que pasa cuando vas con hambre, que compras más. Si te acercas a la Biblia con hambre, seguramente esas 2 cosas que buscabas recibes mucho más. Yo, preparando esto un poco, he recibido mucho más, espero que vosotros también. En ningún momento mi actitud o mi idea es deciros lo que tenéis que hacer. Vosotros sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer. Yo veo lo que sí he aprendido o lo que he vuelto a reafirmar. Pero, eso os digo, fui por 2 cosas y me traje el carro lleno. Iba con hambre y claro, bueno, pero yo creo que es interesante. Como ya algunos conocéis también, a veces me gusta hablar sobre, al principio, hacer una pequeña introducción sobre las diferentes visiones que hay, tanto la definición como los filósofos o como la psicología, porque las 3 patas, excluimos la bíblica, que es la que venimos a hablar, nos ayudan también a centrarnos y a saber qué vamos a hablar. Evidentemente todos sabemos qué significa perdón o perdonar. ¿Te importa, Leonor, poner la presentación? Todos sabemos lo que significa perdón o perdonar. ¿Alguien no lo sabe? Es que nunca ha sido perdonado. Pues que nunca ha perdonado. Todos sabemos lo que significa perdonar y ser perdonado. La definición de la Real Academia de la Lengua dice que la acción de perdonar es perdón. La remisión de una pena merecida, de una ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente también es perdonar. Una indulgencia, una remisión de los pecados, habla un poco de temas de religiosidad, también es perdonar. Usamos la palabra perdón para pedir disculpas, de manera muy banal, para interrumpir el discurso de otra persona y tomar la palabra. Si alguien quisiera interrumpirme, diría, perdón, Ángel, pero te voy a interrumpir, pero perdón, entendiendo que yo lo voy a perdonar. No, entendiendo de que es un modo de interrumpirme. En forma interrogativa para expresar que no he entendido algo. ¿Perdón? ¿Cómo? No lo estoy entendiendo. Esto no lo sabía yo. Una gota de aceite o cera, material similar que cae ardiendo. Eso es un perdón. Muy poético. Obsequios que se traen a una romería, tales como frutos secos, dulces y otras golosinas. Tampoco lo conocía. Y el hecho de perdonar, dicho de quien ha sido perjudicado por ello y remite la deuda, la ofensa, la falta, delito u otra cosa. Exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todo o eximirle de la obligación que tiene. A Antonio lo vamos a perdonar hoy, pero no va a hacer. Alfredo, lo vamos a perdonar y no va. Es una forma de decir que alguien no va a hacer algo. Y sigue, renunciar a un derecho, o a un goce, o a un disfrute, ¿vale? El perdón a través, ya tenemos claro, ya lo teníamos de antes, qué significa perdón, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice en inglés perdón? ¿Alguien aquí sabe inglés? ¿Cómo se dice? Vale.
Y traducido literalmente sería dar. Dar, como dar. Olvidar, ¿no? Sería. Vale, hay algunas acepciones en las que given es dar, unforgiven es no dar, o olvidar. El perdón es dar, ¿no? Perdonar es dar. Y perdonar también en otros idiomas pues se puede traducir como olvidar, pasar por alto, apartar. El perdón a través de la filosofía. Bueno, pues la filosofía, como vosotros sabéis, como estudia el pensamiento humano, y ha habido filósofos desde que el mundo es mundo casi, tenemos un filósofo cada uno nosotros mismos, ¿vale? Nos gusta filosofear y decir lo que pensamos y lo que la gente piensa. Pues desde un principio la filosofía trató el tema del perdón como algo fundamental, tanto en la ética como en la moralidad. Y ha sido objeto de reflexiones por parte de innumerables pensadores. Yo traigo 5, 6 o 7 y rápidamente. El famoso Sócrates, que alguna vez hemos hablado, el perdón como virtud moral. Sócrates, que era el padre de la filosofía de Occidente, considera el perdón como un acto virtuoso y una muestra de fortaleza moral. Le atribuye al ser humano algo como bastante interesante. Soy virtuoso, tengo una fortaleza moral, tengo capacidad para perdonar. Creía que perdonar era una manifestación de autodisciplina y autocontrol, de dominio propio. Aristóteles le daba mucha importancia al perdón en el entorno de la amistad. Aristóteles abordó el perdón desde la perspectiva de la amistad y la virtud. Para él el perdón era esencial para mantener relaciones duraderas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Si quieres tener amigos, tienes que perdonar. Pero más bien, si quieres seguir teniendo amigos, es menester que te perdonen. Porque todos cometemos errores. Lo veía como un acto de generosidad y virtud. Immanuel Kant, el perdón y la moral universal. Kant tenía una perspectiva rigurosa sobre el perdón, era muy riguroso. Argumentaba que el perdón no debe ser automático y solo se debería otorgar después de una evaluación cuidadosa de la acción perdonada. Bueno, damos gracias a Dios que no fue Immanuel Kant quien nos perdona, porque si nos tuvieran que evaluar. Kant enfatiza la importancia de la justicia y la verdad en el perdón. Nietzsche, que ya sabemos todos cómo pensaba Nietzsche en algunos casos, el perdón y la voluntad del poder. Nietzsche tenía una visión muy crítica del perdón. Lo consideraba una muestra de debilidad, especialmente si se otorgaba a expensas de la justicia y la verdad. Es decir, si te perdono, me siento débil porque te estoy perdonando, no me siento poderoso, y además como no hay justicia, ni hay verdad, ni vamos a aclarar nada, todavía me siento más débil y más inseguro. Abogaba por la responsabilidad y la afirmación de la voluntad de poder. No hay perdón, hay justicia y hay poder. Y así podemos seguir. Estamos viendo hoy en día cuando se buscan perdones o pasar por alto faltas en la política, en el fútbol, en el mundo, en el trabajo, se pasan cosas por alto, las amnistías, estas cosas que se hablan, pero no van a pagar, y van a salir impunes. La filosofía afronta esas cuestiones de una manera bastante clara. A veces se juzgan, a veces no se juzgan, el que perdona es débil, el que perdona es poderoso, depende, hay muchas visiones. La visión de la psicología, y voy rápido, en el perdón parece ser instaurada desde los años 70, pero con mucha más fortaleza desde los años 90. Y ahora mismo es fundamental el trabajar el perdón, el pedir perdón, el concepto perdón es fundamental en el tema de psicología y salud mental. Hay un consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conducta destructiva voluntaria dirigida contra el que ha hecho el daño por otras constructivas. Cambio de conducta destructiva voluntaria dirigida contra el que ha hecho el daño por otras constructivas. Quiere decir, un mal pensamiento contra la persona que me ha hecho daño, unas ganas de yo qué sé, transformarlas en algo constructivo.
Se refiere a la capacidad de liberarnos de sentimientos de rencor, de ira, de resentimientos hacia uno mismo y hacia los demás. En esencia, implica dejar el dolor emocional y la negatividad asociadas con las heridas del pasado, como llamarían algunos psicólogos, soltar lastre y soltando lastre. No echándonos cosas en la mochila que nos vayan a perpetuar un dolor, un problema moral, un mental, y no poder relacionarnos con los demás como deberíamos. Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas. Es decir, no vale con decir no le voy a coger manía o voy a pasar, bueno, venga, lo voy a perdonar. Es más, tengo que darle pensamiento, transmitirle conductas positivas. Lo que algunas veces hablamos entre algunos hermanos y hablamos de dar bendición. La Biblia de bendecir a los que os maldicen, ¿no? No simplemente perdonarlos, sino mandarle bendición. La psicología, en cierto modo, se acerca a veces a un concepto bastante completo que es el perdón. Pero donde falla a veces es el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Y estamos de acuerdo que un matrimonio puede discutir, puede tener problemas, puede haber casos graves, pueden perdonarse, pero si en la justicia humana se divorcian, pues se divorcian, no tienen por qué reconciliarse. Si dos personas han discutido, tienen un gran problema, según la moral humana, tienen un problema grave, se perdonan, pero ya no se quieren tratar más, eso la psicología te dice, bueno, pues no tienes por qué reconciliarte. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado, es algo que también choca. Perdono, pero no olvido. ¿Habéis escuchado esa frase alguna vez? Bueno, pues si perdonas y no olvidas, complicado. También es verdad que la mente humana es muy difícil de olvidar. Olvidaremos cuando nos entra alguna enfermedad que nos haga olvidar, pero es complicado olvidar. El perdón de que se trata tampoco supone que obligatoriamente tengamos que levantar la pena al ofensor o que no sufra las consecuencias de sus actos. Perdonar a alguien no significa que haya otros conceptos, otros establecimientos públicos, algo que a esa persona le hagan cumplir su condena, cumplir su falta. Hay un problema en un trabajo, discutes con un compañero, el compañero te agrede, o lo que ocurre, os perdonáis, muy bien, pero a ese compañero lo despiden. Tu perdón no implica que otros lo perdonen o pasen por alto la ofensa. Perdonar no es un síntoma de debilidad. Nietzsche decía que sí, pero la psicología dice que no. Perdonar es de gente fuerte, poderosa, capaz de perdonar. Pero a lo que nosotros venimos a hablar es del perdón bíblico. El perdón del que nos habla la Biblia no es un término barato. ¿Pensáis que es un término barato? Barato, que es en sentido no vale nada, se usa con cierta una moneda de curso barata. No dices perdón y ya está, y todo pasa y se siente uno mejor. Eso no es el verdadero perdón. Oye, ¿te perdono? Sí, te perdono. Venga, ya estamos bien. La Biblia no nos habla de ese tipo de perdón. Según la Biblia, el perdón tiene algunas de estas características que vamos a hablar hoy. Perdonar es recordar cuánto te han perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Perdonamos porque hemos sido perdonados, ¿no? Pero no es porque hemos sido perdonados, sí, cuánto hemos sido perdonados y qué poco tenemos nosotros que perdonar. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el punto de partida para que el perdón sea genuino, un perdón de verdad. Vamos más atrás, no nos quedamos en nosotros mismos, nos vamos en que alguien nos perdonó a nosotros. Si no te sientes perdonado, ¿querrás perdonar a alguien? Si tú no sientes lo que es la liberación del perdón, ¿querrás tú liberar a alguien de esa... ¿Querrás tú liberarte de ese rencor y esa ira? Si eres duro contigo mismo, vas a ser duro con los demás, ¿a que sí?
Pero mientras más gracia recibas de Dios, más amable serás con los demás. Cuanto más perdonado te sientas por Dios, más perdón darás a los demás. En esto podemos llegar a pensar, bueno, pues claro, el que es muy pecador, recibe mucho perdón. Bueno, mucho, se le perdonó mucho, pero tenemos un perdón que es universal, que es por nuestros pecados en general, que es la salvación, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un perdón que engloba todo, los muchos o los pocos pecados. Y ese es el que nos tiene que mover a nosotros a recordar cuánto nos han perdonado. El perdón no tiene ni precio ni se merece. ¿Alguien ha merecido que el Señor le perdone? No hay nadie aquí, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Antes no. Hay otras creencias, otras que sí, que piensan que te lo tienes que ganar, el perdón, o que, bueno, no. Perdonar no tiene precio. ¿Tendría precio que yo perdonara a Alfredo? Si el perdón que a mí me dieron era tan valioso, tan importante, ¿habría que ponerle precio a alguna falta que Alfredo me hubiera hecho a mí? Desde el punto de vista bíblico, no. ¿Creéis que es un mandamiento? Tal cual. Perdonaos los unos a los otros. Sí. Pero, además de ser un mandamiento, es un secreto de un éxito para la vida. La vida cristiana y para la vida en general. Ser perdonador es ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque sales victorioso de cada batalla contra tu ira, contra tu rencor, contra tu propio concepto de pecado y te libera y libera. Es un secreto de éxito para la vida. Es un mandamiento, como todos los mandamientos, pero es un mandamiento liberador que nos ayuda. El perdón no es algo que se le da a alguien que se le merece, como hemos dicho. Nace de la misericordia y de la gracia. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entre nosotros, si lo recibisteis gratis, dadlo gratis. Si yo no le puse precio, no le pongáis precio vosotros. De gracia recibisteis, dad gracia. La gracia es algo que alguien te da con poder para pedirte explicaciones, pero te lo da sin pedirte ninguna y porque Él quiere darlo. Sale de Él y vuelve a Él y tú no haces nada. Nosotros podemos rebotar esa gracia a los demás, porque de gracia recibimos y esa gracia que recibimos se transmite por nosotros de modo de filtro y nosotros esa gracia de nuestro Señor la reflejamos en los demás. No damos de nuestra propia gracia, sino de la gracia que recibimos. En la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos y que todos conocemos, ¿qué dice? Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué querría decir eso? Que como nosotros perdonamos, perdónanos tú, Señor. O como tú nos perdonas, Señor, nosotros aprendemos de ti y perdonamos a nuestros deudores. Dice Mateo 6:1, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es algo circular, el cual el motor es Dios, el perdón, su gracia y su misericordia. Y nosotros no debemos de dejar que eso circule. Si no dejamos que circule, somos un obstáculo para la obra de Dios. Perdonamos porque fuimos perdonados, perdonan porque fuimos perdonados, ven en nuestro perdón el perdón de Dios y la rueda sigue y sigue y sigue. Perdonar es renunciar a tu derecho de vengarte. ¿Quién está de acuerdo a eso? Yo estoy de acuerdo. Una vez que uno perdona, ya no vale las venganzas. Por eso hay gente que no perdona, se la guarda. La venganza se sirve en platos fríos. ¿Que tú me has hecho eso? Sí, no te preocupes. No pasa nada. Ya te cogeré. Yo cogería menos pensado.
Perdonar es renunciar al derecho a vengarte, al derecho a tomar tu propia justicia. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La vida no es justa, ni tiene por qué serlo. La vida, hoy en día, el pecado lo corrompe todo, la humanidad está como está, no hace falta ni siquiera ver los telediarios para saber cómo está la humanidad. La vida no es justa, ni tiene por qué serlo. Pero un día Dios va a resolver todo eso y va a corregir los errores. Entonces, ¿quién puede obtener justicia? ¿Nosotros o Dios? Dios es un Dios justo, el hombre no es justo. Perdonar es renunciar a nuestro derecho a vengarnos. Perdón es responder mal con bien, lo que hemos hablado antes. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 y 28. Ahora mismo se me vuelve a la mente ese padre que perdona a ese asesino, que dice que se le tambalea su fe, que le ha hecho pensar, pero que Dios dice que le perdone. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, a los que asesinan a su hija, que hacen el mayor daño posible, y orad por los que os calumnian. Imaginarse, es sencillo, es que perdonar es tan sencillo que te pisen un pie es sencillo, perdón, te perdono. Pero lo que te hace remover, lo que te hace tambalearte es el dolor más absoluto, un dolor fuerte. Lucas 6, 27 y 28, eso nos dice. ¿Cómo puedes saber cuándo realmente has perdonado a alguien? ¿Cuándo puedes ver el dolor de esa persona y no solo el tuyo? Llorar para que Dios la bendiga. A veces hay que ponerse en los zapatos del otro, lo que le llaman ahora la empatía, ¿no? La empatía, ponerse en los zapatos del otro y ver dónde te duele, ver dónde te hace daño. A veces el perdón, y es recomendable, es ponerse en el lugar de otro, cómo se siente la otra persona con lo que ha hecho, cómo está, cómo puedes tú ayudar a esa persona a liberarse y a tú liberar esa ira, esas ganas de venganza, poniéndote en el lugar de los demás. Alguien se puso en nuestro lugar, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Alguien se puso en nuestro lugar, alguien pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. ¿Hay alguien en el mundo, hubo alguien en el mundo con más empatía? ¿Cómo podría ser que esa persona, con la persona que me lastimó, qué podría yo hacer con la persona que me lastimó? ¿Cómo yo podría hacerle daño a la persona que me lastimó? ¿Cómo yo podría perdonarla? ¿Sí? Hacerle daño de múltiples formas, pero contribuiríamos a otro ciclo mucho peor, que es la venganza, el dolor, el no perdonar, generaciones y generaciones. Vemos guerras, vemos conflictos que son generaciones y generaciones de rencor, de no perdonar, de ira. ¿Cómo haríamos nosotros? Pues permitiendo que el amor de Dios entre en su vida. Solo el amor de Dios puede ayudarnos a nosotros y a Él a hacer algo así, a perdonar. El perdón es repetir el proceso mientras sea necesario. Es decir, que esto no se acaba. Dice que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Parece ser que Pedro dijo 7, según dicen, los judíos tenían hasta 3. Serían de contar. Tendrían una agenda y apuntarían, ya le he perdonado 2, a la tercera, a la cuarta ya está. Pero porque se ve, Pedro fue un poco más allá y dijo, bueno, no le voy a decir al Señor 7, le voy a decir 3, le voy a decir 7, que ya es un número, eso dicen algunos estudiosos. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No hace falta que hagamos la multiplicación, son muchas, un número, muchas.
para un hermano que peque contra mí. Si aquí hay 100 hermanos, son muchas veces, porque es que son muchas, que lleva la cuenta. Siempre. El perdón es repetir el proceso mientras sea necesario. Siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Nos perdonó una vez por la remisión de los pecados, pero cada vez que pedimos perdón y acudimos a Él, nos sentimos perdonados. ¿Cuánto tiempo debemos de seguir perdonando a alguien? Todo el tiempo que sea necesario. Tienes que seguir perdonando a esa persona hasta que el dolor se detenga y el deseo de vengarse desaparezca. En el momento que el dolor se detenga y el deseo de vengarse desaparezca, significa que hay sanidad. El perdón ha hecho efecto, tanto en ti como seguramente en la otra persona. El perdón no solo da sanidad espiritual. A ver si estamos de acuerdo. ¿Dudamos de que hay enfermedades producto de no haber perdonado? Pues nadie se queda cojo a lo mejor por no perdonar. Puede ser, no lo sé, yo no conozco a nadie, pero ¿el no perdonar te crea enfermedad? Sí, seguramente a alguien le dará ardor de estómago, ¿no? Por poner una banalidad, una cosa muy tonta. Sí. Incluso la psicología está afrontando el tema de las enfermedades que surgen por no perdonar, enfermedades mentales. No perdonar, hay una frase que leí estos días que dice: no perdonar es como tomarse una botella de veneno y esperar que la otra persona muera. Y me tomo yo el veneno y espero que tú mueras. ¿Qué ocurrirá? Efectivamente, no perdonar es un problema bastante grave que nos hacemos a nosotros mismos. Lo mismo, la otra persona ni siquiera nos ha pedido perdón ni sabe que va a ser perdonada, pero nosotros tenemos que restaurarnos. Y necesitamos también sanidad espiritual, necesitamos tener fuera de nuestra mente problemas de no perdonar. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Conocéis el concepto raíces de amargura, ¿no? Las cosas que se quedan ahí, están pasadas, pero han profundizado tanto, siguen ahí esperando a que se le eche un poco de agua y surja. Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura, con total seguridad, vienen de dejar las cosas pasar, de no perdonar, de esperar la venganza, de pasar por alto, incluso de no pedir perdón, de no reconciliarte, de no confesar las ofensas unos a otros, orar, perdonarnos y somos sanados. Otra cosa que ocurre con el perdón es que nos aplaza. Hay gente que dice, bueno, ya lo perdonaré. No, ya vendrá y me pedirá perdón, ya lo perdonaré. Hay tiempo. Sabemos que vivimos y mañana no estamos, ¿no? ¿Hay tiempo? Dios nos dio ese toque de eternidad en el que creemos que vamos a perdurar eternamente. El cuerpo trabaja, el corazón late y creemos que somos una máquina eterna, pero vamos viendo cómo pasan los años y cómo no somos tan eternos, pero seguimos pensando, proyectando y también seguimos aplazando el perdón. Bueno, ya lo perdonaré. Pero aplazar el perdón tiene muchos problemas. Aplazar el perdón pone en duda nuestra comprensión del Evangelio. ¿Pensáis que Dios hubiera aplazado el perdón? Bueno, ya mandaré a mi hijo. Lo voy a dejar pasar. Hubo varios momentos en la Escritura
que vio tanta corrupción en el mundo, vio tantos problemas, pero no funcionó. No es que no funcionara lo que Dios hizo, no funcionó la humanidad. El perdón funcionó en el momento que el plan Jesucristo lo cumplió. Y Jesús no aplazó. Jesús, el acto de morir por nosotros, de ser el Cordero en expiación por nosotros, no lo aplazó. Aplazar el perdón pone en duda que nosotros comprendamos el Evangelio. Lo primero que debemos entender como creyentes es que dar largas o plazos al perdón, estamos evitando de esa manera la oportunidad de resolver un conflicto. Es opuesto a lo que el Evangelio nos salvó. El apóstol Pablo nos recuerda que de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos perdonar a los demás, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Mirando a Cristo, sabemos perfectamente que el perdón no tiene plazo. Si postergamos el perdón a aquellos que nos ofenden, se hace evidente que no estamos apreciando la compasión de Dios que Dios tuvo por nosotros. No podemos decir que somos creyentes o somos cristianos y vamos dejando cadáveres por ahí, sin personas cadáveres me refiero a personas que le hemos hecho daño o que nos han hecho daño, sin perdonarlo y sin nada, y luego le hablamos del perdón de Dios y que confiese sus pecados, cuando nosotros no somos capaces de transmitirle nuestro perdón. La palabra de los deudores es bastante esclarecedora. Mateo 18, 23 y 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tiene para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo prostrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No se la aplazó, se la perdonó. Pero aquel siervo saliendo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, una miseria comparado con lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. Las mismas palabras que él le dijo a su rey. Y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No me debías tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces Jesús continuó con su parábola sobre los deudores. Es que es muy esclarecedora la parábola porque, claro, nosotros somos grandes deudores de nuestro Señor. Y después hay alguien que nos debe calderilla y somos los más exigentes del mundo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿nos ocurrirá esto? Con esta parábola Jesús deja claro que debemos perdonar a la luz del gran perdón que el Rey Celestial nos otorgó. Si postergamos el perdón y no mostramos compasión por aquellos que nos ofenden, se hace evidente que no estamos apreciando la compasión que Dios tuvo con nosotros. La falta de perdón hacia nuestros hermanos es ofensiva, ofende a Dios, porque Él no lo ha hecho con nosotros. Debe ser nuestra meta estar en paz con todas las personas mientras dependa de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. En lo que esté de nuestra parte, estad en paz con todos los hombres. Es decir, entender el Evangelio y profundizar en el significado de la cruz nos dará la fortaleza para perdonar a aquellos que nos ofenden. Si no lo hacemos así, no hemos entendido muy bien la cruz y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aplazar el perdón también nos afecta
de una manera a nosotros mismos. La falta de perdón nos trae mal y empeora la herida de la ofensa inicial. Es una cosa que se va agrandando y agrandando. Para los cristianos la falta de perdón provoca daño a nuestra comunión con Dios, pues entorpece nuestras oraciones. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 25 y 26. Aplazar el perdón implica también olvidar que Dios tomó la iniciativa para perdonarnos. La mayoría de las veces nuestro orgullo no nos permite perdonar a nuestros ofensores y resolver los conflictos. Sin embargo, nuestra falta de disposición para buscar el perdón contrasta mucho con la actitud de Dios mostró con el mundo, con la humanidad rebelde. La humanidad ofendió a Dios con su pecado y la humanidad le dio la espalda. Nadie buscó a Dios. Nadie hace lo bueno ante sus ojos. Nadie puede alcanzar sus demandas de justicia. No hay justo ni aun uno. Romanos 3, 9, 18. No hay justo, dice el título de ese pasaje. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y sigue diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Su boca está llena de maldición y amargura y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, del 9 al 18. Todos estamos o estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que diga, no, yo no necesitaba que me perdonaran. No, todo. La relación entre Dios y nosotros estaba rota por culpa de nuestro pecado. Pero Dios, siendo la parte inocente y ofendida, decidió tomar la iniciativa en la reconciliación con su pueblo, venciendo toda barrera, incluso la de nuestra oposición, incluso la de nuestra oposición a ser perdonado, la oposición del ser humano a ser redimido. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hay mayor perdón? Fue así que el Dios poderoso, todopoderoso, con el fin de preservar su justicia intachable y mostrar su amor incomparable, envió a Jesús a morir en la cruz para tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda de pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué buena relación tiene el perdón con el amor, y el amor con el perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe ninguna otra forma en que pudiéramos alcanzar el perdón de Dios y resolver el peor de nuestros problemas de nuestra existencia. Así que Dios estuvo dispuesto a pagar el costo de nuestra reconciliación. El mayor ejemplo que tenemos entonces de perdón es la vida de Jesucristo. La crucifixión de Cristo en la cruz fue una ilustración inigualable de la máxima injusticia. El mundo nunca verá una contradicción mayor entre la vida que vivió Jesús y el espantoso castigo que recibió. Jesús nos dio un profundo ejemplo en relación con su respuesta amable a su propio maltrato flagrante. Cuando a Jesús lo estaban maltratando, ¿qué dijo el Señor en la cruz? Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalo. Cuando lee uno de estos pasajes piensa, si Jesús le estaba pidiendo a su Padre que les perdonara, ¿qué había hecho Jesús? Morir por ellos en la cruz. Lo estaba perdonando. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús pronuncia estas palabras en medio de risas, burlas,
escarnio, dolor, sangre, impotencia en su carne humana. Tal respuesta muestra no solo la gracia y su capacidad divina, sino también su compasión ilimitada y su perdón característico. El perdón del Señor es característico, es inigualable, es especial. Cristo debe ser nuestro modelo en un espíritu perdonador, no importa la injusticia que hayamos sufrido. Y me gustaría terminar con una lectura que, bueno, que cuando la leemos pues es raro que no nos emocionemos. Y que no nos pongamos en el lugar de esta persona. ¿Ah? Si me deja el móvil, claro. No me va a dejar. Ahora me va a dejar, sí. Un momentito. ¿Me perdonáis, no? Yo lo suponía, ¿verdad? Os lo he puesto fácil. La nueva versión internacional. Lucas 7, 37 al 50. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungió con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría que la que le está tocando, quién es la que está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más. Contestó Simón. Ha jugado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, que sus pecados son muchos, le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdonó, poco ama. Tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecado? Y le dijo a ella: tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Habrá situación más bonita, más de situación de ser perdonado, que acercarte a los pies de Jesús y besarle los pies, mezclar tus lágrimas con un perfume, sentirte perdonado y salvado? Si nos ponemos en esa condición, ¿qué nos impide perdonar a los demás? Ninguna. Quería dejaros solamente con ese pensamiento de esta mujer que se acercó, todo el mundo sabía que era pecadora, no lo llevaban en oculto, y el Señor dejó que la tocara, que le besara los pies, que le ungiera.
Y el Señor no tuvo otra cosa que decirle: tus pecados te son perdonados. Que pecó mucho, amó mucho. Nosotros hemos pecado mucho, seguro. Y amamos mucho. Os dejo solo con ese pensamiento. Si queréis oramos y terminamos. Tú tienes, ¿sí? Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú permites, Señor, que con un grupo de hijos y hijas tuyas, Señor, podamos reunirnos aquí en tu congregación, en tu iglesia, Señor, para adorarte, para alabarte, para darte gracias, porque eres magnífico, Señor, porque si no, solo por ti, Señor, somos salvos, solo por ti tenemos esa capacidad de perdonar que tú nos transmites a nosotros, porque tú nos perdonaste primero, Señor. Tú todo lo hiciste primero. Nosotros no hacemos nada, Señor, que no sea un reflejo tuyo. Te damos gracias porque perdonaste nuestros pecados, por la muerte de tu Hijo, Señor, por tu gracia y por tu misericordia para seres como nosotros, tan crueles y tan inútiles, Señor, pero merecemos tu perdón, Señor. Acompáñanos a nuestros hogares en esta semana, Señor, y muchas gracias. En nombre de tus amados te lo pedimos.